Salmo número 90, la oración de Moisés, un hombre de Dios, un profeta de Dios, se encuentra allí hablando como ese amigo cara a cara con el soberano Dios, con el Dios de Israel, y comienza a hacer un análisis de lo que es la soberanía, la grandeza, el poder del Dios a quien nosotros adoramos, pero también la fragilidad de la humanidad. Es un salmo muy hermoso. Así que si ya lo encontraste, por favor, colócate sobre tus pies, vamos a leerlo. Dice el versículo 1, y mira cómo comienza, lo maravilloso con lo que comienza. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Aleluya. Es que nada más comenzando con eso, mi amado hermano, es para que tú puedas saltar de alegría y de gozo y decirle: Señor, gracias. Gracias, oh Padre amado, aleluya, alabado sea su nombre. Antes, dice el versículo 2, antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Mira la confianza, la seguridad con la que el salmista habla. Yo quiero que vayas prestando atención a todas estas palabras, porque no en vano el Señor nos las ha dado, las escribió Moisés, es verdad, pero hoy son para ti y son para mí. El versículo 3 dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó o como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con su furor somos consumidos y con su ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros sueños como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70, y si los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conocerá el poder de tu ira? Y tu indignación según debe ser temido. Y el versículo 12, que es la clave de todo esto, mis amados hermanos: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Aleluya. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Soberano Señor, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, Dios, te damos a ti honor, te damos gloria, Señor amado, por el privilegio que nos das, Señor amado, de venir a este lugar y de poder ver la grandeza de tu poder, de poder entender tus caminos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú has sido para nosotros refugio de generación en generación, de año tras año, de día tras día, de meses tras meses, de minuto tras minuto, de segundo tras segundo. Y hoy nosotros adoramos tu nombre, Señor. Hoy te damos gloria, Padre. Hoy enaltecemos, Padre amado, la grandeza de tu poder sobre nuestras vidas, declarando que tú eres el Rey soberano sobre todo nuestro ser. Aleluya. Alabado y bendecido sea su nombre por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos, los que están de pies. Voy a usar en esta mañana una ilustración que no es mía, es del pastor Serafín Contreras, pero quiero usarla para que tú tengas como que una idea de lo que vamos a poder estar hablando en esta mañana. La palabra, la ilustración del pastor Serafín comienza diciendo lo siguiente: ¿qué pasaría
Si en tu casa llega un sobre dorado, bien elegante, bien bonito, hermoso, con tu nombre allí escrito en letras grandes y en mayúscula. Y cuando tú abres ese sobre, una de las cosas que tú puedes leer en ese sobre es que hay allí una escritura que dice: usted ha sido elegido para que la entidad bancaria deposite en su cuenta 86.400 euros. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cómo no saltarías tú de gozo sabiendo que tú has sido elegido y que a tu cuenta bancaria le van a asignar, le van a colocar 86.400 euros completamente gratis? Ahora usted multiplique cuánto vale un euro en el día de hoy y cuánto le estaría dando eso en peso. ¿Y qué pasaría si usted eso lo multiplica por el mes o si lo llegara a multiplicar por los 12 meses del año? ¿Cuál sería la cantidad? Bueno, ese va a ser un ejercicio para que usted lo haga en casa. Pero no solamente viene en el escrito, en el sobre, no solamente viene esta escritura diciendo que se le ha determinado, ha sido elegido y que se le van a regalar a usted 86.400 euros gratis, sino que también vienen dos condiciones. La primera condición dice: usted debe de gastarse esos 86.400 euros durante las 24 horas del día. O sea que usted no puede coger y sacar una parte, gastarse cierta parte y la otra depositarla en otro banco. No, usted tiene que gastársela durante esas 24 horas. Tampoco puede usted coger y decirle a un amigo, a un hermano: ven acá, yo te voy a dar esto aquí para que me lo guardes y me lo tengas allí mientras pasa la crisis. Esa es la primera condición. No lo puede transferir, tiene que gastárselo usted mismo, no lo puede consignar a otra cuenta. Y la segunda condición es que el banco se reserva el derecho, en el momento que él quiera, en el momento que a él, y disculpen el término, le dé la gana de quitarle a usted ese recurso, él está en todo su derecho de quitárselo y usted no puede decir nada. No puede pelear, porque esas son las dos condiciones. Ahora usted me diría a mí: no, lo que pasa es que eso es una ilusión. Eso apenas es una ilustración. Eso no es cierto. Pero déjame decirte en esto que sí es cierto. Porque yo no creo que un minuto de tu vida valga más que un euro. Yo no creo que un minuto de tu vida valga más que 10 euros. Yo no creo que un minuto de tu vida valga más que 1.000 euros. Yo creo que un minuto de tu vida no tiene precio. Un minuto de tu vida no tiene precio. Y el Señor todos los días te regala a ti, me regala a mí, nos regala a todo el mundo 86.400 segundos. Todos los días. Sin faltar un día a la semana y sin faltar un día al mes y sin faltar un día al año, el Señor deposita a nuestras vidas, en la cuenta de nuestras vidas, 86.400 segundos. He escuchado a gente decir: yo diera todo lo que tuviera con tal de volver a ver a mi ser querido por lo menos un minuto para poder despedirme. Nosotros desperdiciamos el tiempo muchas veces. No lo valoramos. Y una de las cosas que va a hacer el salmista, o en este caso Moisés escribiendo, es enseñarnos a valorar lo que Dios nos ha dado. Valorar lo que Dios te ha dado.
Desperdiciamos, botamos el tiempo porque pareciera que como eso no lo vemos en términos económicos, decimos eso pareciera que no tiene valor, pero cada minuto, cada segundo que tú desperdicias, estás desperdiciando gran parte de tu vida. ¿Cuánto nosotros no necesitamos hacer ajustes en las cosas que hacemos y decimos? Yo quiero que miremos 7 cositas en esta mañana. Primero, Dios determina todos los tiempos por su propia autoridad. Dios determina todos los tiempos por su propia autoridad. A Dios nadie le manda. A Dios nadie le dice, haz esto. A Dios nadie le dice, esto es para que te lo estoy enseñando, porque a Dios nadie le enseña. Y así que en primer lugar vamos a mirar que Dios determina todos los tiempos por su autoridad. Segundo, Dios determina los tiempos de caída y de levantada de cada uno de nosotros. A veces nosotros no podemos medir las circunstancias, no las podemos controlar, pero el Señor está con nosotros, mis amados hermanos. Anímese, porque si el Señor es contigo, ¿quién contra ti? Si tú te caes, el Señor te va a levantar. Esa es la esperanza que nosotros tenemos en el Señor. En tercer lugar, vamos a estar mirando, la perspectiva de Dios sobre los tiempos es completamente distinta a la nuestra. Así que Él determina cómo va a manejar el tiempo. Nosotros no tenemos que enseñarle ni decirle, Señor, así debes manejar el tiempo, porque el tiempo le pertenece. Dios determina la condición de su tiempo. Y es que a menudo nos parece extraño lo que Dios hace. A menudo no comprendemos lo que Dios está haciendo. Aún así, hay ocasiones donde nosotros peleamos con Dios por lo que Él está haciendo. Porque ignoramos. No conocemos a Dios todavía. Cuando nosotros comenzamos a Dios, mis amados hermanos, déjame decirte que tú entiendes la palabra que dice que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y a veces a nosotros los tiempos de Dios nos resultan extraños. 5, Dios determina el tiempo para todo evento redentor en la historia de la humanidad. Dios es el que determina el tiempo adecuado, el tiempo indicado para la redención, sea ya para la venida de su Hijo, sea para que te levante a ti, sea para que te llame a ti, sea para lo que sea, está dentro de sus propósitos, está dentro de sus planes. En sexto lugar, mis tiempos personales están en las manos de Dios. Tus tiempos, mis tiempos, están en las manos de Dios. Cuando nosotros aprendemos a descansar en ese tiempo o en esas manos, nos va mejor. Y por último, Dios determina el tiempo para mis éxitos. Dios determina el tiempo para mis éxitos. No es que los va a planear, no es que esas cosas se dieron, no es que tú tuviste unos resultados positivos porque tú te esforzaste. No, dentro de los planes de Dios y de acuerdo a lo que la palabra dice, ya Él con anticipación, ya Él en la eternidad de su eternidad, Él había establecido qué era todo lo que iba a pasar contigo y cuáles iban a ser tus éxitos, así como también cuáles iban a ser tus caídas. Pero como te dije al principio, Dios no está mirando tu fracaso como fracaso, Dios está mirando tu fracaso como proceso para que tú puedas crecer, y de esa manera tú vas a entender que para Dios no hay fracaso, sino que para Dios siempre hay victoria en todo lo que Él permite en nuestras vidas. Amén. No hay fracaso para el Señor, diga, no hay fracaso para mi Dios. Bien, entonces Dios determina todos los tiempos por su propia autoridad. Dios es la fuente de confianza. Y la fuente de confianza está registrada, está fundamentada, ¿sabes en qué? En sus atributos. La fuente de confianza que nosotros tenemos
de parte de Dios están fundamentadas en sus atributos, mis amados hermanos, en lo que Él es. Y se nos ha enseñado que el Señor es todopoderoso, que el Señor es autosuficiente, que el Señor es eterno, que el Señor es grande, que el Señor es inmutable. Se nos ha enseñado que Él es todo, todo, todo y gobierna todo, lo sabe todo, es trascendente, y como Él tiene estos atributos, nosotros los seres humanos, nosotros sus hijos, podemos confiar plenamente en ese Dios que nos dice la palabra que Él es. No en el Dios que yo me he inventado, que yo he creado con mi mente, es en el que la misma palabra registra y dice. El Dios que se ha registrado, que se ha autorrevelado en la palabra, dice que es un Dios autosuficiente. En otras palabras, que es capaz de hacer todo. En otras palabras, que no hay nadie que le diga así es que se hacen las cosas, oh Dios, sino que Él en su sabiduría, porque también es sabio, Él viene y dice: esto está determinado para que acontezca de esta y de esta y de esta otra manera. Y eso tiene que llevarnos a nosotros, porque esa es su autoridad. Él habla, y Él cuando habla las cosas acontecen. Él cuando determina que algo ha de acontecer, algo ha de acontecer. Porque Él lo ha dicho. Y no solamente acontece, sino acontece en el tiempo que Él lo ha dicho. Es por eso que nosotros vemos registrados en la palabra del Señor en Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, pero entonces luego encontramos que Dios dice: y dijo Dios. Y cuando salió la palabra, dijo Dios, todo lo que Dios dijo fue hecho. Es la garantía que nosotros tenemos. Dios establece en esos dos versículos que acabamos de leer, en esos dos primeros versículos, mis amados, Él allí nos está declarando que Él tiene derecho absoluto sobre todo. Que Él tiene derecho absoluto sobre todo. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Señor, tú eres la fuente de mi confianza. Señor, ¿yo por qué debo de andar enlutado? Señor, ¿por qué debo andar amedrentado? Señor, yo no sé qué va a pasar en estos 365 días que comienzan en el año 2023. No, tú debes confiar en tu Dios, porque Dios tiene el control absoluto sobre todas las cosas, y tu confianza debe descansar en lo que Él ha dicho en su palabra. Alabado sea su nombre por los siglos de los siglos. En segundo lugar, tú debes de confiar porque su temporaneidad no se acaba. Cuando Él está diciendo de generación en generación, dice de tiempo en tiempo, de eternidad, y si quieres usar el término, de en eternidad hasta eternidad, y ahí sucesivamente, porque para Dios no hay límite de tiempo. Ese es para nosotros. Ese es para nosotros que nos envejecemos. Ese es para nosotros que nos cansamos. Ese es para nosotros que nos arrugamos. Ese es para nosotros que llega la deficiencia física. Pero para Dios no es así. Y esa es garantía para cada uno de nosotros. Esa es garantía para la iglesia, de confiar en lo que Él ha dicho, de confiar en su tiempo, de confiar que Él tiene autoridad, de confiar que Él puede hacer con nosotros lo que Él desea, porque entendemos que bajo su autoridad y bajo su tiempo, todas las cosas que Él permite para ti y para mí son perfectas. El 2023 no tiene por qué atemorizarnos, porque nuestras manos están escondidas en las manos de Dios. Amén. Porque mi vida está segura en las manos de Dios. Porque aunque vengan tiempos difíciles, aunque vengan vientos, aunque vengan lluvia, nosotros en el nombre de Jehová el Señor, Jehová de los ejércitos, alzaremos banderas de victoria. Amén. Amén. Pero ¿saben una cosa? La falta de conocimiento del Dios Santo, la falta de conocimiento de ese Dios que nosotros decimos adorar, nos ha traído a nosotros muchos problemas. La falta de entender claramente lo que Dios es y cómo se ha revelado Él en su palabra ha producido en nuestras vidas una gran crisis en algunos momentos.
Porque nosotros somos de aquellos que somos capaces de creer en que Dios es poderoso para perdonar nuestros pecados. Porque nosotros somos de aquellos que creemos que Dios es poderoso para darnos salvación y vida eterna. Pero a veces creemos que Dios no es poderoso o no tiene el poder, no tiene la autoridad, no tiene la capacidad, no tiene la omnipotencia para resolver cualquier detalle insignificante delante de Él. El poco conocimiento que nosotros tenemos de Dios nos lleva muchas veces a dudar de lo que Él es capaz de hacer. Y convertimos nuestra fe en sectores aquí en nuestra mente y en nuestro corazón. Y tenemos fe en el Dios que hace algunas cosas, pero hay una fe deficiente en otras cosas que creemos que Dios no puede hacer. Pero en esta mañana yo quiero decirte que cuando tú realmente conoces el Dios que se ha revelado en la palabra de Dios, en su propia palabra, porque Él mismo se ha autorrevelado, mira, no hay una fe que esté debilitada y una fe fuerte, porque tú has creído en un Dios que todo lo puede hacer. Que así como puede salvarte, perdonarte y darte vida eterna, así también puede sacarte del peor de los problemas en donde tú te encuentres. Necesitamos tener un conocimiento más desafiante, más concreto en cuanto a Dios. Porque si hay algo que requiere ser ajustado en nuestras vidas, mis amados hermanos, y que requiere que lo hagamos con urgencia, es que nosotros aprendamos a concebir a Dios en nuestro corazón como Él se ha revelado en su palabra. Porque muchas veces la manera como nosotros concebimos a Dios en nuestra mente, porque muchas veces la manera como yo creo que Dios es, me lleva a mí a tener problemas entonces de creencia. Pero cuando yo creo en el Dios que se ha revelado aquí, entonces yo no voy a tener ese tipo de crisis. Porque realmente conozco el Dios que se ha revelado. Y una de las cosas que creo yo y estoy completamente seguro que Dios quiere para la iglesia Benecer Plenitud y para todos los que nos visitan en esta mañana, es que el año 2023 sea un año donde tú te comprometas a conocer a Dios realmente como Él se ha revelado en su palabra. Y que puedas dejar de lado todo aquello que tú crees en tu mente o en tu corazón que Dios es. Que puedas eliminar eso de tu mente. Es que yo creo que Dios es así. No, es como Dios se ha autorrevelado en la Escritura. Eso nos va a ayudar a nosotros a tener un mayor conocimiento de Dios. El texto nos declara a nosotros que Él es digno de confianza, pero también enfatiza que esa confianza está acompañada de un cuidado muy fuerte e ilimitado. Dios no solamente te cuida, Dios no solamente te protege en ciertos momentos. Ese cuidado que Dios tiene contigo, para con tu familia, ese Dios que cuando tú le oras al Señor y le dices: Señor, guarda mi salida y guarda mi entrada, que el sol no me fatigue de día ni la luna de noche. Mira, es el mismo Dios que te dice: mira, yo lo hago todo el tiempo, en todo momento. Puedes estar seguro, puedes estar confiado, porque el que está a tu lado es más fuerte que el que está en el mundo. En segundo lugar, Dios determina los tiempos de caídas y de levantarse. Versículo 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y Dios siempre va a quebrantar a los corazones arrogantes. Dios siempre va a quebrantar a los corazones orgullosos. Dios siempre va a quebrantar a los corazones altivos. Dice su palabra que al contrario, que al humilde Él lo mira de cerca. Pero el que es de corazón obstinado, el que es de corazón rebelde, el Señor lo va a quebrantar. El Señor lo va a llevar a un estado donde Él tiene que reconocer su
autoridad. Dios lo va a llevar a un estado donde Él tiene que entender que el que está por encima y el que gobierna sobre todas las cosas se llama Jehová de los ejércitos, y grande es su nombre en toda la tierra. Filipenses lo dice de otra manera. El apóstol Pablo nos ayuda a entender que llegará el día, llegará el momento en que toda lengua de raza, nación, de cultura va a tener que confesar que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos. Aleluya. ¿Cuántos lo esperan? ¿Cuántos esperan que el Señor venga por nosotros y por su iglesia? Pero ¿sabes otra cosa, mi amado hermano? Cuando el texto está diciéndonos aquí, vuelves al hombre hasta ser quebrantado, también nos habla del tiempo de vida y del tiempo de muerte. El tiempo de vida está en las manos de Dios. El tiempo de nacer está en las manos de Dios, tanto físicamente como espiritualmente. Todo ese tiempo está allí en las manos de Dios. Pero así como está el tiempo de vida en las manos de Dios, también está en su mano el tiempo de muerte. Nosotros podemos lograr entender en qué momento podría llegar a nacer una persona, pero no estamos capacitados para determinar en qué momento ha de morir, porque solamente eso Dios lo determina. Dios determina cuándo será el día que esa persona ha de partir. Y ambas están en las manos de Dios. Dios es el quien determina quién vive y quién muere. Eso tiene que llevarme a mí a reflexionar, porque resulta que mi Dios, el Dios a quien yo sirvo, a quien yo adoro, es el que determina mis tiempos. Y si yo tengo claro que Dios es el que determina mis tiempos, yo tengo que saber cómo camino aquí mientras estoy en esta tierra. Si yo entiendo que ese es el Dios que determina mi rol de vida, yo tengo que aprender a caminar de acuerdo a lo que Él ha dicho en sus estatutos y sus decretos. Yo necesito entenderlo. Y no solamente entenderlo, necesito comprenderlo y necesito aplicarlo a mi vida, mis amados. Porque también una de las fallas que nosotros tenemos es que nos hemos convertido en oidores. Oidores nada más, pero no hacedores de la palabra. Y ayer leíamos en Santiago 4:17 que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es bendición, ¿verdad? No, le es contado por pecado. Mis amados, nosotros estamos llamados entonces a entender que cuando Dios habla a nuestras vidas, es para que nosotros aprendamos a caminar rectamente delante de sus caminos. Cuando Él nos llama a nosotros, es para que nosotros aprendamos a valorar su palabra. Cuando el Espíritu Santo comienza a redarguirnos, es para que yo obedezca lo que Él está diciendo. Y a veces nosotros ignoramos la voz del Espíritu. Y a veces nos preguntamos, ¿y por qué estoy así? Porque uno de los más grandes errores que nosotros cometemos es que nosotros nada más creemos que nuestra vida nada más está aquí, que nuestra vida nada más depende de unos cientos de años, si es posible, y incluso son difíciles los que pueden llegar a 100. Porque nosotros estamos convencidos que mientras estamos aquí en la tierra, el tiempo de vida estará oscilando entre 100, 70, 80, 90, 100, 120, creo que no pase de más. Pero no, mis amados hermanos. Cuando tú comienzas a cambiar el chip en tu mente, cuando tú para este 2023 no estás enfocado de que tus tiempos son determinados 70, 80, 90, 100 años, no, tú tienes que estar en tu mente determinado que tú estás llamado para vivir por toda la eternidad. Amén. Por toda la eternidad. Dios te ha llamado es para eso.
Y tú tienes que pensar en términos eternos. Tú no tienes por qué estar pensando en términos terrenales. La Biblia te llama a ti a pensar, si tú estás en Cristo, a pensar en términos eternos, porque nosotros entendemos por la palabra que un día el Señor va a venir y cuando Él venga seremos transformados. Pero si nosotros no estamos vivos, estamos allí en el sepulcro, dice que nos va a levantar para que vivamos con Él por toda la eternidad. Juan capítulo 14 dice: aquí yo voy a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mis amados, nosotros tenemos una esperanza eterna, pero a veces no lo miramos así y estamos contando los años. Dios nos manda a nosotros, nos llama a nosotros a ampliar nuestro radar de pensamiento. Nuestra vida no es aquí en la tierra. Aquí estamos de paso. Aquí somos peregrinos, como dice el texto de Efesios. Únicamente somos extranjeros. Nuestra morada está en los cielos. Tu morada está en los cielos. No me sorprendería si yo preguntara cuántos quieren ir a la eternidad en esta mañana. Pues no voy a preguntar porque el Señor, que conoce los corazones y los prueba, Él sabe. Pero yo le aseguro una cosa, que yo sí le oro al Señor de esa manera y le digo: Señor, yo quiero estar ya contigo en la eternidad. Mi oración cuando entró el año 2023 fue la siguiente: Señor, ¿sabes por qué estoy alegre? Estoy alegre porque significa de que tú estás más cerca de venir por tu iglesia. Y también le dije que por qué razón estaba triste. Y le dije: estoy triste porque hay unas personas hoy que no pueden celebrar, que hoy están llorando, que hoy están lamentándose y que hoy están profundamente tristes porque quisieran tener a un ser querido a su lado y no lo tienen. La temporalidad del hombre y la eternidad de Dios es lo que nos habla el Salmo. Nuestra vida es pasajera aquí. Mira lo que haces con el tiempo que Dios te ha dado. Detente. Pregúntate: ¿cómo estoy viviendo mi vida? ¿Mis tiempos están siendo deleitosos delante de Dios? ¿Se está complaciendo Dios con lo que yo hago, con lo que yo pienso, con mis actitudes? Bueno, son asuntos para que los analices. En tercer lugar, la perspectiva de Dios sobre el tiempo es ampliamente distinta a la nuestra. Versículos 4 al 6 dice lo siguiente: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Yo estuve preguntándome por qué el Señor es tan reiterativo en asuntos como estos. Porque el Señor está allí una y otra vez insistiendo en que tu vida y mi vida aquí en la tierra son como un pensamiento, dice la palabra. Y a veces los pensamientos no duran nada. Y si es el caso mío, a mí se me olvidan más rápidamente que creo que a todos ustedes. Pero yo creo que cuando Dios está haciendo un énfasis en esto, es porque Dios quiere que entendamos algo. Y mira lo que dice allí Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Salmo 103, versículos 15 y 16. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no se conoció más. Dios quiere hacer énfasis porque para Dios no hay un tiempo terrenal. Dios no se mide con minutos, Dios no se mide con segundos, Dios no se mide por medio de horas, Dios no se mide por medio de edades, Dios no se mide por medio de siglos, porque Dios es eterno. Amén. Amén. Y nos llama a nosotros también a una vida eterna. Y Él está diciendo: mira que aquí es pasajero.
Y nos recalca muchas veces: eres como la flor del campo, en la mañana estás hermoso, en la tarde ya estás seco. Eres como la neblina. Recordándonos, mis amados hermanos, que tú y yo hemos sido llamados para vivir en la eternidad. Deja de pensar en lo temporal. Dios te llama a una vida mejor, a una vida eterna. No tenemos suficiente tiempo a nuestra disposición para justificar cómo malgastamos el tiempo. Amén. No tenemos suficiente tiempo para malgastarlo, para derrocharlo, para invertirlo en lo improductivo. No tenemos suficiente tiempo. Ni siquiera un minuto, y ni siquiera un cuarto de hora, y ni siquiera una hora, y ni siquiera un día, mis amados hermanos. Somos aquí insignificantes. ¿Sabe lo que dice el versículo? Está más adelantico, que dice que para algunos 70 años y otros, cuando más robustos, 80 años. ¿Sabe lo que quiere decirnos allí? El salmista está diciendo: mira, yo quiero que tú compares que el tiempo aquí en la tierra no tiene comparación con lo que es la eternidad. Que 70 años no son nada comparado con la eternidad. Que 80 años no son nada comparado con la eternidad. Que 1000 años no son nada comparado con la eternidad. Yo quiero que tú mires al Señor. Que en esta mañana tú puedas entender los propósitos con que Él te llama. Cuando Él te está diciendo que nosotros somos como la flor del campo, es porque quiere que nosotros entendamos: no te aferres aquí a este tiempo. Aférrate y comienza a luchar por lo eterno. Haz lo que tengas que hacer. Haz los ajustes que tengas que hacer. Pero siempre piensa en la eternidad. Como dice Colosenses capítulo 3, versículo 1, ¿cierto? Nuestra mirada puesta en lo de arriba, en lo celestial. Que el Señor nos dé a nosotros la fuerza, la capacidad para poder tener siempre esa mirada allí. Porque la necesitamos. Porque nos desenfocamos. Porque con facilidad estamos mirando lo que se nos presenta el mundo. Y eso nos desenfoca, mis amados hermanos. Eso nos desenfoca muchas veces. No crecemos, no conocemos realmente al Dios que adoramos, porque nosotros estamos enfocados en lo terrenal. Pero cuando tú comienzas a enfocarte en lo eterno, tú vas a ver cómo tú vas a conocer a ese Dios y cómo tú te vas a animar para trabajar en su reino. En cuarto lugar, el tiempo de Dios a menudo nos parece extraño. Ahorita te decía que nosotros no lo entendemos. Y es verdad, es difícil de poder comprender los tiempos de Dios. Y luchamos en nuestra mente. Y peleamos allí y decimos: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a fulano? Como me dijo un hermano una vez. ¿Por qué no al resto de mi familia? ¿Por qué tenía que darme a mí de problemas de depresión? ¿Y por qué de los 7 hermanos que yo tengo, por qué no al otro? Porque fue Dios a ti que te escogió. Con Dios nadie puede ganar una batalla, nadie puede ganar una pelea. Con Dios solamente basta que nosotros nos acerquemos delante de Él y le digamos en humildad: Señor, tú eres soberano, tú haces como tú quieres, cuando tú quieres, y haz conmigo lo que bien te parezca. Eso es conocer al Dios. Eso es establecer parámetros de vida que nos llevan a conocer a ese Dios. El versículo 7 dice: porque con su furor somos consumidos y con su ira somos turbados. Declaraciones como estas, mis amados hermanos, deben producir en nuestro corazón una reflexión. Deben de llevarnos a reflexionar. Señor, ¿quién es el que gobierna mi vida? ¿Soy yo? ¿Son mis pensamientos? ¿Son mis deseos? ¿Son mis aspiraciones? ¿Son mis motivaciones? ¿O eres tú? Porque cuando las cosas pasan de acuerdo al Dios que tú adoras, mira, tú no cuestionas. Tú te acercas al Señor. Le dices: Señor, esto que está aconteciendo en mi vida no lo entiendo, no comprendo por qué está pasando, pero de una cosa sí estoy seguro, y es que todo esto que ha acontecido está dentro de tus propósitos, porque yo creo que tú eres un Dios soberano que gobierna sobre todas las cosas y que a ti nada se te escapa de tus manos, porque tú eres omnipotente.
Y esa es una de las ventajas. Dice A.W. Tozer en su libro Hacia el conocimiento de Dios: con nuestra pérdida de sentido de la majestad de Dios, ha llegado una pérdida mayor del temor reverencial y del reconocimiento de la presencia divina. ¿Qué quiere decir él con esto? Mis amados hermanos, que mientras nosotros estamos enfocados en hacer muchas cosas y nos olvidamos de tener interés en conocer al Dios que realmente se ha manifestado en su palabra, hemos dejado de lado la majestad de Dios. Y hemos llegado a no tener temor de Él, a tal punto que vivimos la vida de acuerdo a nuestros criterios, a tal punto que vivimos la vida de acuerdo a lo que yo considero que debe ser, a tal punto que yo puedo hablar lo que yo quiero hablar, y muchas veces no mido lo que Dios está haciendo en mi vida. Con esto quiere decirles el hombre, se nos ha olvidado que dentro de nosotros está el Espíritu Santo, el cual nosotros lo hemos hecho morada nuestra. El día que le dijimos: Señor, entra a mi vida, toma mi corazón, sé el dueño de mi ser, ese día el Espíritu Santo llegó a tu vida, y se nos ha olvidado que Él anda con nosotros continuamente, en todo tiempo y en todo momento. Se nos ha olvidado hasta tal punto que a veces creemos que Él no existe, y hemos perdido el temor reverencial para saber expresarnos, para saber hablar, para saber actuar, para escucharlo. Se nos ha olvidado que el Espíritu Santo, que está dentro de nosotros, porque nosotros hicimos de nuestro cuerpo su morada, que Él va con nosotros. ¿Cuánto nosotros necesitamos recuperar y entender y recordar, mis amados hermanos, que donde tú pongas un pie, allí el Espíritu Santo también está colocando ese pie contigo? Que donde tú vayas, allí está Él. Que lo que tú pienses, Él también está allí viendo los pensamientos tuyos. Que como tú hablas, Él está examinando las palabras que salen de tu boca. Se nos ha olvidado todas estas cosas, porque nuestras perspectivas de Dios son totalmente diferentes a las que Él tiene. En quinto lugar, Dios determina el tiempo para todos los momentos redentores en la historia. Dice el versículo 8 al 11: pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros delante de tu rostro. No importa, deja de detenerme aquí, no importa que tú lleves 20, 30 o 50 años en el Evangelio, todavía tus pecados están delante de Dios y Él los mira. Con la única diferencia que cada vez que Él los ve, Él ve a Cristo antes de ver tus pecados y de ver mis pecados. Nuestros yerros, nuestros errores, nuestros pecados están siempre delante de Él. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y ahí viene entonces el texto: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? ¿Qué tanto temes tú al Señor? ¿Hay un temor reverente en tu corazón, en tu vida? Porque cuando tú conoces a Dios, tú le temes. Temes de cómo caminas, temes de cómo hablas, temes de cómo te relacionas con los demás. Cuando tú temes a Dios, entonces tú comprendes que a quien tú adoras es a un Dios santo, santo, santo. Cada vez, escúchame bien, cada vez que tú y yo pecamos, cada vez que nosotros nos desenfocamos en el pecado, nosotros en ese momento estamos declarándonos en rebelión contra la rectitud de Dios. Cada vez que tú y yo pecamos, estamos nosotros abiertamente declarándonos contrario a la santidad de Dios. Cada vez que tú y yo pecamos, estamos diciéndole a Dios: Señor, tu justicia está por debajo de mi justicia.
Mi justicia está por encima de la tuya. Y como mi justicia está por encima de la tuya, eso significa que yo tengo autoridad sobre tu justicia. Y como yo tengo autoridad sobre tu justicia, yo puedo hacer lo que a mí se me dé la gana o se me antoje. Y eso se llama rebelión. Y cada vez que tú y yo pecamos, eso es lo que hacemos. Y eso significa que no conocemos a Dios. Porque si conociéramos a Dios, si conociéramos su justicia, tembláramos delante de Él. Nada más con el mero pensamiento que cruce por nuestra mente y que nosotros sepamos que a Dios no le agrada. Dice el Salmo 19, versículo 13. Preserva también a tus siervos, me encanta este versículo. Preserva también a tus siervos de la soberbia. ¿Alguna vez le has orado tú al Señor así? Señor, mira la soberbia de mi corazón. Porque a veces oramos y le decimos, Señor, mira la soberbia del hermano. Pero ¿cuántas veces tú has orado al Señor, mira la soberbia que hay en mi vida? Y sigue diciendo el salmista, que no se enseñoree de mí, que no se haga dueña, que no se apodere de mis pensamientos, que no me gobierne. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Sí te acuerdas qué es la rebelión? Todo acto pecaminoso que tú haces en contra de Dios porque no tienes en cuenta ni su rectitud, ni su santidad, ni su justicia, y crees tú que tu autoridad está por encima de lo que Él ha dicho. Y eso, aparte de rebelión, también es arrogancia. ¿Cuánto necesitamos temer la ira de Dios, verdad? ¿Cuánto necesitamos conocer el Dios que nosotros adoramos para poder temblar delante de Él? No de miedo, no de miedo, de temor, temor reverente. De decir, Señor, me duele pecar contra ti. En séptimo lugar, mis tiempos personales están en las manos de Dios. Versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos a ellos sabiduría. ¿Sabes que el término allí, enséñanos o enseñar, está indicándonos de un conocimiento muy de cerca? No es de pronto ese tipo de enseñanza que nosotros hemos tenido o que ustedes tienen hoy distanciado, ustedes por allá y yo por acá, no, de cerquita. Enséñame, dice el salmista, enséñame, oh Señor, de tal modo que yo pueda contar mis días, trayendo a ellos sabiduría. Para contar mejor mis días necesito entonces de la enseñanza del Señor. Necesitas tú y necesito yo decirle, Señor, enséñanos. Llévanos a esa cercanía contigo. Llévanos a ese cuidado que tú tienes cuando tú estás enseñando el camino por el cual nosotros debemos andar. Porque tú sobre nosotros has fijado tus ojos, dice la palabra en el Salmo 32:8. Y también nos dice que no seamos como el mulo, como el caballo, sin entendimiento. Que si no es con freno no vamos a poder ser sujetados, también nos dice eso. Es mejor ser humilde. Y en segundo lugar necesitamos, para poder contar mejor nuestros días, necesitamos aplicar a nuestro corazón sabiduría, mis amados. Y la sabiduría la encuentras en la palabra. La sabiduría la encuentras allí, en la Escritura. Que este año 2023 sea un año donde digas, Señor, me comprometo, no a leer toda la Biblia, porque es posible que tú digas, pero por lo menos que tú digas, Señor, me comprometo a que cada día voy a tener un tiempo especial contigo a través de tu palabra. Quiero conocerte este año, pero no quiero conocerte como el Dios que yo creo que es, no, quiero conocerte como el Dios que se ha revelado en la palabra. La manera, por lo tanto, de contar nuestros días no es contarlo de tal manera que parezca incluir un resultado a nuestro favor. No. La idea de contar nuestros días es que cuando tú estés hablando, hables de las maravillas de Dios. Contar nuestros días significa sentarme con el hermano, sentarme con el vecino, sentarme con el que está preso,
sentarme con el que está hospitalizado y decirle: ven que te voy a hablar de las maravillas de Dios. Ven que te voy a hablar de aquellas grandezas que Él ha hecho, que el Señor ha hecho en mi vida y quiero compartirlas contigo. Esa es una manera de contar nuestros días de manera sabia. Cuando nosotros no nos callamos, cuando nosotros aborrecemos el pecado, cuando nosotros le decimos no a todo acto que vaya en contra de la palabra, que vaya en contra de la santidad, que vaya en contra de la integridad de Dios, a todo aquello. Esa es una manera sabia de vivir. Cuando me comprometo con Dios a vivir en santidad y no me importa el precio que tenga que pagar, pero estoy comprometido con el Señor a vivir en santidad. Digámosle al Señor que nos dé la debida gracia para considerar cuán pocos son nuestros días. Que nos enseñe a entender eso. Cuán pocos son nuestros días aquí en la tierra. Son cortos y son poquitos. Pero aprovechémoslos. Los días que Dios nos permita vivir aquí, mis amados, aprovechémoslos al máximo para que su nombre sea glorificado y para que tú y yo contemos sus maravillas. No te canses de contar las maravillas del Señor. Alguien describió este versículo de la siguiente manera: enséñanos a contar nuestros días dándonos el entendimiento apropiado para que nos demos cuenta de la incertidumbre de la vida humana, sabiendo que cada día puede ser nuestro último día aquí en la tierra, para que podamos estar preparados para que la muerte para que podamos estar preparados a la muerte en todo momento. Muy bueno lo interpretó esta persona. Creo que lo necesitamos. Y por último, mis amados hermanos, Dios determina el tiempo para que nosotros, de nuestros éxitos. Versículos 16 y 17. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Pero sabes que el éxito va a comenzar buscando de rodillas la presencia del Señor. El triunfo de tus éxitos va a comenzar llegando a la presencia de Dios y diciéndole: Señor, aquí está mi vida, te pertenece completamente a ti. Yo quiero, Señor, que mi voluntad, que mis deseos, que mis decisiones, que mis motivaciones estén orientadas y coordinadas de acuerdo al plan que ya tú tienes escrito para lo que quieres de mí. No se trata de ir y decirle a Dios: Señor, esta es la lista de lo que yo quiero hacer este año. Señor, estas son las cosas que quiero lograr. Tú tienes que ir y decirle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? Señor, ayúdame a ser direccionado hacia aquellas cosas que tú quieres que yo haga. Ayúdame, Señor. Y el Señor le dice a Josué y le da las declaraciones perfectas para que él pueda entrar y caminar y hacer todas aquellas cosas para las cuales Dios le había llamado. Y yo quiero que vayas un momentico, que pongas tus ojos un momentico allí en Josué capítulo 1, versículo 3. Dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Pero mira lo que sigue diciendo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Porque como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Solamente esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad a la tierra a la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate, dice el versículo 7, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes, escucha bien, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. Nunca, versículo 8, se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Aleluya.
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Donde quiera que tú vayas, mi amado hermano. Pero ve con el Señor. Entrégale tus tiempos al Señor. Dios nos ha dado a nosotros un lazo de tiempo aquí en la tierra. Así que vale la pena cómo lo estamos utilizando, analizar de cómo lo estamos nosotros utilizando. Ese tiempo que Dios te ha dado, ese tiempo que Dios te va a permitir vivir acá, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 70, 100, 200 años, ¿cómo lo vas a vivir? ¿Está siendo un tiempo de calidad para Dios? ¿Se siente Dios glorificado con el tiempo que te ha dado y que tú estás hoy gastando, que no es tuyo, que es de Él? ¿Cómo lo estás viviendo? Determinemos sacar tiempo de calidad en nuestra mente y en nuestro corazón para dedicárselo a Dios. Amén. Amén. Así que dediquemos sacar tiempo de calidad en nuestra mente y en nuestro corazón para Dios. Nuestra vida debe ser considerada y apreciada y ejercida con sabiduría, porque Dios es nuestro Dios. Ese Dios infinito, inmutable, omnisciente, eterno, trascendente, fiel, soberano, justo, misericordioso, bueno, santo, sabio y muchas otras cosas más. Adorémoslo, busquémoslo, amémoslo. Entreguémonos completamente a Él. Digámosle: Señor, mi vida entera te pertenece solamente a ti, porque tú pagaste un precio de sangre por mí en la cruz. Amén. Voy a invitarte a colocarte sobre tus pies y a orar en esta mañana. Soberano Señor, nosotros bendecimos tu nombre en esta hora.